Esta es una historia completamente real. Sucedió en Perú. Era una de aquellas feroces tormentas que suele soportar las regiones altas del país. Las calles del humilde pueblo de Azángaro se inundaban a medida que el agua pasaba, mientras que el cielo se iluminaba con amenazantes destellos provocados por algunas descargas eléctricas. Cada vez se hacía menos visible el campo, donde Prudencio, un adolescente de 14 años, cruzaba rumbo a su casa con manos a los bolsillos. Su hermana, que ya lo veía a lo lejos desde una ventana, quedó cegada de pronto por un rayo. Cayó muy cerca de Prudencio. La luz artificial del entorno desapareció. Ella pegó un grito y corrió hacia el lugar. Prudencio yacía echado, quejándose. Apenas podía moverse, pero todo parecía increíble. Él estaba vivo. A las 10 de la mañana, un hombre de piel cobriza ingresó a la comisaría del distrito de Ciudad Municipal. Evidentemente, se encontraba alterado y sumamente nervioso. «Señor, quiero que vayan a mi casa», dijo al primer oficial que encontró en su camino. «Creo que mi cuñado está muerto». Al cabo de unos minutos, el policía Héctor Montoya estaba en el lugar. La habitación era pequeña, de 3 a 5 metros. Estaba construida con sillar. El techo era de calamina, al igual que la puerta. La habitación, sin embargo, contaba con un cerco alrededor, hecha por otros pedazos de sillar y piedras. El piso era completamente de tierra. Había una cama tendida a un costado. Sobre una mesita de madera, un tupper y una botella llena de un líquido color bayo. Al otro costado, un hombre sobre el suelo con los brazos estirados y las piernas dobladas, adquiriendo una posición de hinojos. En tanto, la cabeza estaba oculta en un hueco que había en la tierra. Estaba sin vida. Entonces, el oficial Héctor Montoya, cerca de las 11:50 de la mañana, efectuó una llamada a la división de crímenes. Todo parecía apuntar a un homicidio. La casa de la víctima tendría que haber sido tomada por unos delincuentes que, por alguna razón de índole personal, asesinaron al único habitante del cuarto. Por el agujero cavado en la tierra, en cuyo interior metieron la cabeza de la víctima, debía tratarse de un ajuste de cuentas. Cualquiera que habría entrado a la habitación hubiera hecho las mismas conjeturas. Sin embargo, el final de las investigaciones arrojaría como resultado uno de los más extraños suicidios del que se haya escuchado. El nombre de la víctima era Prudencio Mamani Quispe y tenía 36 años de edad. Fue encontrado sin vida el 7 de enero del 2004 por su cuñado Cruz Luque. Prudencio vivía con la familia de Crisóloga, su hermana, quien había logrado conformar una familia con Cruz en una casita ubicada en la Asociación de Vivienda Andrés Avelino Cáceres del distrito de Ciudad Municipal. Vendía especerías como ambulante y los centavos que le dejaba aquella actividad le alcanzaba para sostenerse. Era un sujeto introvertido, rostro anguloso y mirada tímida. Nunca se le conoció enamorada alguna, quizás porque siempre padecía de una salud desgastada. Se quejaba a menudo de fuertes dolores de cabeza y decía que el pecho le quemaba hasta el punto de no poder respirar con normalidad. Pero él
no siempre fue enfermizo. A los 14 años, sufrió la caída de un rayo cerca del cuerpo, al cual sobrevivió. Su familia no quiso mantenerlo tan cerca de tan trágico recuerdo, y ya que desde aquel acontecimiento Prudencio se quejaba todo el tiempo de dolores, tomaron la decisión de trasladarse a la ciudad de Arequipa. A los 28 años, Prudencio fue operado de la vesícula. Su extraña enfermedad persistía, pero fue 7 años después que, cansado de todos los gastos realizados en los hospitales, decidió acudir a un curandero. Una mañana, Luis, su hermano, tocó la puerta de la casita de Andrés Avelino Cáceres. «Prudencio, apúrate, que el Silverio nos espera», dijo. Prudencio estaba listo y caminaron algunos metros hasta llegar a una fachada rudimentaria de una casa, a la que entraron luego de golpear la puerta de madera. Allí dentro, Silverio, el curandero, notó algo raro en la presencia de Prudencio. Tenía olor a fierro o metal que le salían de los pulmones, dijo al ser interrogado por la policía. Allí sujetó a un cuy vivo, una suerte de conejillo de indias, y lo pasó por el cuerpo semidesnudo de Prudencio. El animal murió unos instantes, con lo cual Silverio le diagnosticó el mal del cuerpo. Juntó algunas hierbas como el molle eucalipto, hualba, cáscara de cerezo y otras hirviéndolas en un depósito. Luego lo bañó con el preparado. Cuando abrí el animalito, este tenía las vísceras de color verde, inquirió Silverio. Luego se fue y me dio las gracias porque empezaba a sentirse bien. Efectivamente, Prudencio percibió cierta calma y pensó que se había curado. En julio del 2003 se mudó a otra zona del mismo distrito donde comenzó a vivir solo. Se trataba de una habitación construida con modestos materiales, sillar y calamina, en la Asociación de Vivienda Sorana de Los Ángeles, y que era propiedad de Cruz Luque. Allí Prudencio cayó enfermo y todo su tormento pareció atraparlo otra vez. Una tarde de diciembre, Olinda Ascuña, una vecina del lugar encargada del comedor popular a donde acudía Prudencio, conversó con él y le había manifestado que se sentía muy mal. «¿Por qué no se casa?», le preguntó Olinda. Prudencio bajó la mirada y rehuyó la interrogante. Sus ojos parecían fatigados y fue alejando su enjuto cuerpo del lugar. El 5 de enero de 2004 recibió la visita de su hermana. «Ya no quiero vivir», musitó Prudencio en la frialdad de la pequeña habitación y recostado en la cama. «No digas eso, por favor. Has de ver a un médico», replicó Crisóloga con lágrimas en los ojos. «No, ¿para qué gastar dinero?». «No», fue la respuesta. La mañana siguiente, Cruz Luque fue a llevarle el desayuno, y allí Prudencio le hizo una sutil advertencia de lo que haría después. «Por favor, no traigas a tus hijos cuando vengas». Su hablar era alambicado por las incoherencias y la falta de concordancia de las palabras. Sus ojos estaban enrojecidos y a veces se quedaba con la mirada fija en un lugar. Cruz Luque le dijo que vendría al día siguiente a traerle el desayuno. Prudencio cayó y parecía querer dormir. Horas después se despertó viéndose en completa soledad. Observó su desayuno puesto sobre la mesita del costado. Saltó de la cama y miró a su alrededor. Todo era escaso. Pensó también en su enfermedad, en su vida, en lo infernal que se le hacía continuarla. Pensó que era el momento. Cerca de las 2 de la tarde, amarró una soguilla de color azul a una viga de eucalipto que sostenía el techo de calamina. Sacó un trozo de papel de cuaderno
y con un lapicero de color azul escribió una nota y no se detuvo hasta terminarla. Lo pegó en la puerta débilmente y se acercó al lugar donde tenía planeado ahorcarse. El techo era muy bajo. Desistió a tal idea. Se quedó cavilando sentado al borde de la cama y tras un momento saltó súbitamente, cogió una pala, una de las dos que había afuera en el patio, y entró a la habitación. Empezó a cavar un hueco en la tierra a un costado de la cama. Una extraña idea de acabar con su vida se le había ocurrido. Terminada su macabra acción, consiguió un paño amarillo y se lo puso en la cara. Lo amarró a su cuello con un pasador, tomó una caja de madera, se arrodilló encima y frente al agujero se precipitó de cabeza al interior. Fue un golpe tan duro que pareció hecho por un combo. Quedó desmayado. La tierra fue cediendo, enterrándole la zona de la nariz. De esa manera, puso fin a su vida. Eran las 7 de la mañana del día 7 de enero. Cruz Luque entró al patio, pero no a la habitación, pues la encontró trancada por dentro. No insistió. Se puso a regar algunas plantas y al ver que Prudencio no salía, metió la mano con dificultad por una ranura de la puerta y quitó el palo. Metió la cabeza y vio la cama tendida, mas no se percató del cuerpo. Creyó que Prudencio había salido, entonces continuó limpiando el patio. Juntó la basura y se dirigió con ella por una calle que se inclinaba hasta terminar en una pequeña fosa. Tiró la bolsa y regresó a la casa. «Prudencio, ¿estás allí?», llamó Cruz Luque, pero no oyó respuesta. Entonces, al empujar la puerta, encontró un papel escrito. No lo leyó del todo, solo ubicó las frases «no entrar» y «cadáver». Eso lo asustó y entró entonces, hasta que el ángulo visual le pudo mostrar la nefasta puesta en escena de un suicida atormentado. Pero, ¿qué decía la nota? La nota, dejada por Prudencio, decía lo siguiente: «Por favor, no entrar al cuarto para nada. Si vas a entrar, te vas a enfermarte como yo estoy. No es para persona cruda, especialmente para caído del rayo. El cuarto tiene olor horrible. Urgente, inmediatamente, correr ande el Silverio. Él que se encargue de limpiar el cuarto de las cositas que hay. Él que se encargue, él sabrá qué hacer. Él, no reclamar, sea hecha su voluntad, para que no choque bien hecho el entierro 8 días después. Él es autorizado para manosear mi cadáver». Las autoridades de la Divincri piensan que la experiencia de aquel accidente en Azángaro causó en Prudencio daños psicológicos y fisiológicos, y aquello lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Del manuscrito se infiere que Prudencio sabía que Silverio era otro caído del rayo, y que por lo mismo confiaba más en él. A la distancia del acontecimiento se desprende la leyenda pagana de que aquel que experimentara la caída de un rayo y sobreviviera a este tendría las facultades de un agorero, un brujo, siempre y cuando nadie lo haya auxiliado ni visto en el momento del accidente, porque de lo contrario, el infortunado terminaría muriéndose de cualquier modo. Serán todas
Las leyendas falsas.